Este jueves 27 de junio recibimos con muchísimo cariño un buen amigo de la Z101, pero de manera muy especial del gobierno de la tarde, de esos jóvenes valiosos que tiene el Partido de la Liberación Dominicana, que han tenido un accionar decente, transparente y que han ido trabajando despacito, ocupando sus espacios y que siempre están ahí hablando por su partido y sobre todo su accionar es que mejor habla por ellos. Ya ustedes lo han visto aquí, él es miembro del comité político y ahora, desde el 31 de mayo, pues oficialmente está aspirando a la Secretaría General del PLD. Johnny Pujols con nosotros, bienvenido, querido amigo. Muchas gracias por la invitación, por las palabras. Yo me siento muy feliz, la verdad es que es un honor estar con la gente con la que uno ha crecido y ver que seguimos compartiendo la misma preocupación y los mismos valores realmente del espacio donde estemos. Creo que ha llegado en cierta medida la hora de que nuestra generación asuma posiciones y pueda continuar aportando al país. Johnny, yo voy a iniciar con una pregunta que quizás no te atañe directamente, pero usted es miembro del comité político y no es algo que me preocupa, pero sí es algo que me tiene como un poquito intrigada. El PLD pedía a gritos en algunas reuniones antes de hablarse, ¿verdad?, de esta asamblea, ¿verdad?, una renovación. El presidente Danilo Medina, presidente del partido, Charlie Mariotti, dijeron ya no vamos más. Vemos que tú y otros compañeros del PLD están aspirando a la Secretaría General del PLD, pero no vemos a nadie aspirando a la presidencia del PLD. ¿A qué crees tú que se debe esto? Bueno, la verdad es que la presidencia del partido es una posición que no la puede ejercer cualquier persona. En el PLD, desde el 6º Congreso para acá, la lógica institucional en cierta medida se ha visto afectada por la lógica de equipos, de grupos. Eso es inevitable porque los equipos y los grupos siempre van a coexistir dentro de los partidos políticos. Entonces, la figura del presidente es la que tiene que unificar esos intereses, esos equipos que se dan no solamente a nivel nacional, sino en el territorio. Entonces, no hay muchas figuras que tengan la capacidad de hacer eso. De hecho, una parte importante del Comité Central del Partido le ha pedido al presidente que reconsidere la posición inicial que comunicó, tanto en la reunión del Comité Político como al inicio del Congreso pasado. O sea, que se devuelva. Pero no hay figuras. ¿Tú tienes en mente 3 figuras, por ejemplo, que podrían ocupar? No, la verdad que no tengo. Porque cualquier figura que uno mencione ha estado vinculada a un equipo, a un sector, y entonces ya eso genera ciertas dificultades. Juan Reyes. Johnny, el PLD estuvo matizado en un tiempo por una figura de secretario general fogosa, sabía defender posiciones. Enérgico, un político con vasta formación, como lo era Reinaldo Pared Pérez. En tu caso, eres una persona joven con mucho talento. Vemos que el PLD está en una situación muy difícil, que necesita autoridad y orden. ¿Qué propone Johnny Pujols para darle orden al PLD y poder relanzar este partido desde la Secretaría General y conectar nuevamente con la población y trabajar para que llegue al poder? Fíjate que tú estás hablando del perfil del secretario general y ha mencionado a Reinaldo Pared, que descanse en paz, fue probablemente uno de los secretarios generales de uno de los momentos más importantes de nuestro partido mientras gobernábamos y habían 2 liderazgos importantes, ¿verdad? Y tuvo que hacer ese rol de mediación también y de vocería. Sobre todo esas 2 funciones tenía la Secretaría General de Reinaldo Pared. Y ahora recientemente Charlie Mariotti, en un momento en que se perseguía, se acusaba, se acosaba al PLD, pues pudo dar la cara por el partido. Y eso el Comité Central lo reconoció porque se necesitaba esa energía en el PLD. Pero en el momento en que nos encontramos ahora, uno hace un diagnóstico y se da cuenta que uno de los problemas más graves que ha afectado al partido, y mucha gente lo ha indicado, es precisamente la pérdida de institucionalidad. Es decir, nosotros sistemáticamente comenzamos a tomar decisiones que, en mi opinión, nos han ido pasando factura. La eliminación de la formación política en el 6º Congreso, la masificación también, pero la masificación tal vez era necesaria porque nos permitió gobernar muchos años. Y la privatización de los organismos. O sea, los comités de base, que es el organismo más pequeño, la célula más pequeña de funcionamiento del partido, son privados porque son afectivos.
y eso poco a poco pues afectó la institucionalidad partidaria y tal vez hay que reorganizarlo, hay que crear una nueva asociatividad que está aprobada en el 9º Congreso alrededor de los recintos electorales, pero también tenemos que reconstituir, reconfigurar nuestra relación con la sociedad. En cierta medida es una mezcla entre rectificar errores, que pasa por reconocer que hemos cometido errores, recuperar prácticas que hemos perdido y que son prácticas necesarias y sanas para la democracia y para el funcionamiento interno de los partidos, y incorporar nuevas prácticas que la sociedad requiere y que espera de los dirigentes políticos. Entonces, visto así, nos damos cuenta de que el perfil del secretario general no necesariamente es un rol de vocería, sino más bien un rol de articulación y de gestión política del partido. Más parecido a lo que en su momento fue don Lidio Cadet, ¿verdad? En un momento también muy difícil, la crisis del 92, la división y luego la derrota del 94 con un 13%. Yo creo que se parece mucho y hay lecciones que aprender de ese proceso. Entonces, en ese sentido, eso es lo que podemos aportar, esa capacidad de ayudar a gestionar políticamente el partido, porque en el tiempo que tengo militando en 21 años he podido conocer todas las estructuras del partido, desde abajo, desde el movimiento estudiantil donde comencé a formarme, hasta estos 4 años que tengo en el comité político y siendo parte de una dirección nacional de campaña. Ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel. Pujols, un dirigente bastante joven, pero yo quiero hacerte una pregunta que te voy a hacer un introito breve. Fíjate, siempre osciló la política dominicana entre dos partidos, el bipartidismo, hasta que en el 90 subió el PLD, que se había formado en el 73, pero en el 90 jugó un papel protagónico y se cayó el PRD, aquellas elecciones que la polarizaron Balaguer y Juan Bosch. Luego en el 94 entonces se cayó el PLD y volvió a polarizarse entre el Partido Reformista y el PRD. En el 2000 volvieron a subir los 3 partidos. Recuérdate aquella candidatura de Danilo, la de Balaguer y la de Hipólito, que lo ganó Hipólito en el 2000. Entonces, en las elecciones en el 20 volvieron a surgir los 3 partidos. Con la división del PLD, entonces estaba el PLD, la Fuerza del Pueblo, y el PRD ganó, el PRM ganó el PRM. Ahora, en estas elecciones del 2024, Danilo dijo que el partido que quedara en tercer lugar corría riesgo de desaparecer. Porque Danilo tiene en su cabeza la experiencia de que aquí siempre nos hemos movido en el bipartidismo y cada vez que surge un tercer partido, otro se cae. ¿Qué estrategia tú tendrías como secretario general para ganarle la batalla ahora a la Fuerza del Pueblo y evitar, y entonces en el bipartidismo ustedes ser lo que polarizan con el PRM? ¿Qué estrategia tendría? En 1990 hasta el 2004 tuvimos un escenario de 3 partidos políticos. O sea, no fue algo que ocurrió. Evidentemente, como usted tiene 3 partidos políticos, hay alguien que queda en tercer lugar. No, en el 90. Sí, del 90 al 2004 más o menos. En el 90 nosotros quedamos casi en primer lugar, discutible, ¿verdad? Pero en el 94 quedamos en tercer lugar. Y en el 96 éramos gobierno. O sea, siempre que usted tenga 3 partidos, alguien va a quedar en tercer lugar. Ahora nos tocó a nosotros. Hoy el mundo, los partidos políticos no son lo que fueron. Incluso en la mayoría de los países, los partidos políticos se han visto disminuidos en su forma de operar dentro de la sociedad, en su funcionamiento, y los movimientos han ganado espacio, los movimientos políticos. De hecho, en nuestro país el PLD continúa con una estructura formidable en cada uno de los territorios. Yo, que ahora he tenido que comenzar a recorrer de nuevo el país para visitar a los compañeros, le puedo decir, yo estuve en Palo Verde el domingo, que es un distrito municipal de la provincia de Montecristi. Y allá nos esperaron el miembro del Comité Central, compañero Miguel, el candidato alcalde, ex candidato alcalde, el alcalde anterior y la dirigencia del partido. O sea, existen. Claro, eso no significa que nosotros podemos confiarnos de eso, porque hay una realidad. O sea, los números hablan y nosotros tenemos que poner atención a eso. Implica que nosotros tenemos que volver a venderle a la sociedad posiciones. El PLD tiene que ser un partido de posiciones, que diga lo que hay que hacer, que comience a contar una historia diferente. Nosotros también hicimos mucho silencio en torno a acusaciones que se giraron en torno al partido y nunca salimos con una versión diferente. Permitimos que eso se entronizara, se estableciera alrededor de nuestro partido. Como dice el presidente, hicimos una oposición light. Yo creo que hay que salir a hacer oposición, pero ojo con eso, porque la oposición no venía aquí a los medios a hablar. Eso es necesario y nosotros lo hicimos durante 4 años, pero al parecer no es suficiente.
Se trata también de tomar toda la estructura del partido y ponerle en condiciones de acompañar a la sociedad dominicana, de ir a tocar la puerta de la gente, de tocarle la puerta a los vecinos y decirle qué es lo que significa una reforma fiscal, porque la mayoría de dominicanos no comprende cómo que las decisiones políticas, las decisiones que toman los dirigentes políticos afectan a su vida cotidiana. Entonces el PLD tiene que ser el instrumento para crear, para despertar la conciencia de los dominicanos. Ese es tal vez el rol más importante, que es un rol pedagógico que tiene la actividad política y que nosotros lo abandonamos. Entonces yo creo que ese es el camino que debemos tomar. ¿Hacer oposición? No, se trata de recuperar institucionalidad, reconstruir nuestra relación con la sociedad. Yo le dije ahorita que son 3 cosas: reconocer que hemos cometido errores, incorporar prácticas y recuperar prácticas que hemos perdido. Y claro que hacer oposición, porque nosotros somos un partido político, pero hacer oposición no es hacer ruido nada más, ni a los medios, que hay que hacerlo. Hacer oposición es hacer que todo el partido esté en condiciones de hacer oposición y de acompañar a la sociedad dominicana. Que es con las estructuras con las que se ganan las elecciones. Correcto. Entonces, con esa fórmula que tú planteas, ¿podrían ganarle la batalla a la fuerza del pueblo con mira al 28? Nosotros no competimos, no estamos compitiendo con la fuerza del pueblo, que otro partido opositor. Nosotros estamos buscando poder, construir poder para mejorar la vida de los dominicanos, como lo hicimos por 20 años. Pero tienen que polarizar. Para el 28, con el PRM que está en el poder. A quien hay que vencer es al PRM. Emelín Valderas. Johnny, pero el que está en segundo es el que lo puede además vencer. de los demás candidatos que hay a la posición de la secretaría, ¿qué tendría o qué tiene de diferente Johnny que ofrecerle a sus compañeros para que ellos digan, es por él que voy a votar? Eso es una. Y otra, partiendo de que Danilo, que ha dicho que no quiere ir nueva vez como presidente, tal vez se mantenga así. Partimos de ahí, ¿no? No va. ¿Qué te parecería a ti la idea de que una mujer asuma la presidencia del partido, en este caso Soraima Cuello, un rostro fresco, una mujer preparada, que tuvo un excelente desempeño en el pasado proceso electoral? Bueno, voy a comenzar con la última pregunta. Yo creo que las mujeres tienen que ocupar posiciones de mayor relevancia dentro de los partidos políticos. Hay que reconocer que somos una sociedad machista que en cierta medida le niega los espacios a la mujer. Es un problema cultural del que nuestro partido también es parte. La compañera Soraima Cuello, una brillante técnico de nuestro partido, que ha tenido una trayectoria impecable, sobre todo en el servicio público, tiene condiciones para hacer todo lo que ella quiera dentro del PLD. Yo creo que ya se irán dando las condiciones y los procesos, y ella no ha expresado ninguna aspiración a esa posición, pero condiciones no le faltan para ninguna posición. Yo creo que, como le dije anteriormente, para la presidencia del partido no es una tarea sencilla, no es algo que lo pueda hacer cualquier persona. Hay que tener un conocimiento muy profundo de la estructura partidaria también, pero eso no limita que cualquier mujer en algún momento pueda asumir esa responsabilidad. Voy a interrumpirte porque no puedo quedarme callada y no mencionar también las condiciones que tiene doña Cristina Lizardo. También. Que preside la comisión organizadora que preside del Congreso. la comisión del Congreso y tiene condiciones sobradas para presidir el partido en cualquier momento. Claro. Comenzando por ¿verdad? Pero nosotros no andamos buscando sustituto del presidente, porque eso todavía está en discusión, ¿verdad? Okay. Pero doña Cristina, claro que sí, tiene condiciones de sobra. Fue la primera mujer presidenta del Senado, una mujer que yo admiro, que respeto muchísimo. Hizo un rol destacadísimo ahora, en condiciones muy desiguales, dando la cara por nuestro partido como candidata a senadora de la provincia. O sea que es una estrella realmente. ¿Y la otra, la primera? La primera pregunta. ¿Por qué deben votar? Bueno, ¿cuál es la diferencia? Mira, realmente todos los compañeros que están aspirando a la Secretaría General del partido tienen condiciones de sobra. Todos los compañeros. Iván Lorenzo hizo un rol destacadísimo como vocero del partido en el Senado, de mucha valentía, de mucho coraje. El compañero José Dantes también en un momento difícil ha dado la cara muchas veces por el partido, ha recorrido el país dando la cara por el partido, incluso en medio de la pandemia. Fran Olivares, uno de los técnicos más destacados que tiene el partido, dirigió la escuela de gobierno de nuestro partido, con mucha formación, fue un funcionario de primer nivel. Joaquín Alberto Ramírez, uno de la gente tal vez no lo conoce, pero Joaquín es un PLDista formado, un cuadro, es activista nacional. O sea, el PLD tiene estrellas. Y la única razón por la que por la que yo entiendo que soy la persona que debe encabezar la Secretaría General, es porque el contexto es importante. Y en este contexto, como yo le explicaba anteriormente, el tipo de trabajo que se requiere es un trabajo de gestión política. Y con humildad pienso que tengo la trayectoria, el conocimiento del partido y los recursos que se necesitan
desde el punto de vista de las herramientas humanas para hacer ese trabajo, que va a requerir generar consensos en una época en la que hay muchos equipos que coexisten dentro del partido en todos los niveles, tener capacidad de dialogar, tener capacidad de convencer y de movilizar el partido. Entonces, pues entiendo que esa mezcla entre el momento en el que estamos viviendo en el partido y el tipo de carrera política que yo he ido construyendo desde que comencé en el partido, pues han confluido, se han juntado en este momento. Excelente, Joselito Félix. Buenas tardes, hermano y amigo Johnny. Estoy frente a un hermano y amigo, sin dudas. Johnny. De 20 años. Sí, y de muchas cosas que hemos visto juntos. Johnny, tú mencionabas rápidamente algunos secretarios generales. Lidio Cadet le puso su sello a la secretaria general, José Tomás Pérez, Reinaldo Párez Pérez, y ahora Charlie Mariotti le ha puesto también un sello a su gestión. La secretaria general itinerante, la vocería, ha jugado un rol. Johnny Pujols, de ser secretario general, ¿cuál es el sello que quiere ponerle a su gestión como secretario del Partido de la Liberación Dominicana? Dejar un partido con una institucionalidad suficientemente fuerte para que lo que prime no sea las relaciones primarias, que son las que priman hoy, o sea, los vínculos que tenemos cada uno, que cada dirigente del partido sea reconocido por el trabajo que hace en su territorio, por las tareas que asume, la forma en que ejecuta esa tarea, la eficiencia con la que asume esa tarea y el compromiso que tenga con el PLD, y que los que se salgan de esa línea pues sean llamados a la atención, o sea, que haya un partido con estructuras funcionales. Todas las estructuras del partido tienen que funcionar, porque todo el que asume una responsabilidad es para cumplirla. Y yo no quisiera que nosotros tengamos dirigentes que no hagan la tarea que le corresponde. Y por otro lado, que regrese a prácticas que nosotros olvidamos, pero que sabemos cómo hacerla. Es decir, ser transparentes. Transparente no quiero decir solamente en el tema del manejo de los recursos. Yo quiero hablar de transparencia total. Mucha gente no sabe cómo funcionan los procesos internos del partido. Nosotros tenemos que abrirnos a la sociedad, comenzar a comunicarnos de otra manera con la sociedad. Tenemos que vincularnos a todas las asociaciones con los sectores de nuestra sociedad. Y por último, regresar a la formación política. Yo no concibo que nosotros tengamos dirigentes en esta época que no tengan un mínimo de formación. El problema de la identidad, de por qué una persona se va de un partido hacia otro, es precisamente porque no hay una diferencia de ningún tipo entre un dirigente del PLD y un dirigente de otro partido. Nosotros hemos permitido que eso ocurra, y en cierta medida esa pérdida de institucionalidad promueve la mediocridad, porque usted termina poniendo gente porque son más cercanas a este o más cercanas a aquel, y no por la capacidad o la competencia que tenga. Entonces yo creo que tal vez el sello es recuperar un partido con una institucionalidad fuerte y con organismos que funcionen. Tessy Sánchez. Johnny, el Partido de la Liberación Dominicana acaba de pasar por un proceso electoral del cual salió bastante golpeado, lacerado. Vimos a un secretario general, Charlie Mariotti, bien activo en la campaña a favor del candidato de su partido, igual que el presidente, en el caso tuyo que formaste parte esencial de la campaña del candidato Abel Martínez. El candidato quizás de todos, el más preparado a nivel de Estado por la experiencia que arrastra Abel Martínez, desde el Ministerio Público en el Distrito, fiscal de Santiago, diputado, pues presidente de la Cámara de Diputados, alcalde, lo que todo el mundo ya sabe de Abel Martínez. Sin embargo, a pesar de todo ese potencial, a pesar del trabajo que hizo el propio candidato, que recorrió el país en varias ocasiones, dejó el forro, despertando incluso ese orgullo en el PLDista, esa esperanza de que sí se puede, que conectó incluso con una gran parte de la sociedad, porque recorrió el país dialogando y escuchando a la gente. ¿Qué pasó en el Partido de la Liberación Dominicana? ¿Tiene la dirigencia del partido constancia de en dónde fallaron, cómo fallaron, por qué fallaron? Hay un proceso de evaluación ahora, ¿verdad?, que ha sido ordenado por el Congreso. Todo el mes de julio es precisamente de evaluación. La evaluación no es la búsqueda de culpables, sino identificar en qué cosas nos equivocamos de manera colectiva. Igual yo he dicho en otras ocasiones que cuando suceden cosas como esta, desde el punto de vista electoral,
uno tiene que preguntarse qué cosas se dejaron de hacer hace mucho tiempo, porque nosotros en realidad estamos cosechando el resultado de decisiones que se tomaron durante 20 años. No tiene que ver solamente con lo que hicimos en los últimos 4 años. Y por último, esta es la primera vez que vamos al proceso divididos. Es decir, es la primera vez que el PLD va después de la división. Ustedes dirán, no fue en el 2020, ¿no? Pero es que la gente se fue después que salimos del poder. La gente que se iba a ir del PLD se fue después que salimos del poder. Así que esta es la primera vez que la estructura del partido fue sola, con mucha confusión también, con mucha desinformación que hubo en muchos momentos. Todo, incluso la misma discusión de la alianza fue muy tormentosa. Nunca hubo mucha claridad al respecto. Entonces yo creo que todo eso nos afectó. ¿Afectó o favoreció la alianza? Depende, siempre va a depender de quién usted le pregunte y va a depender también de en qué nivel. Hay lugares donde la alianza no se hizo bien. Yo te puedo decir que hay lugares donde hubiera sido mejor que no hubiera alianza, pero hay lugares donde era necesaria. Y no de hecho, no solamente necesaria, indispensable. Y hay niveles en los que nos hubiera ido mejor al PLD y también a la Fuerza del Pueblo si hubiéramos ido aliados, como por ejemplo el nivel de diputados, porque había muchas provincias donde ni la Fuerza del Pueblo ni el PLD tenían la capacidad de completar la boleta D. Entonces fuimos cojos. O sea que lo que se puede decir es que no fue bien estructurada la alianza y con suficiente tiempo para explicarle y para poner las reglas de esa alianza. Pero se hizo lo que se debía hacer en el momento, lo mejor que se pudo. Estamos hablando con Johnny Pujols, el buen amigo, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, que hoy está aquí compartiendo lo que quiere hacer de llegar a la Secretaría General de su partido. Fausto Montes de Oca tiene una pregunta para el señor Johnny Pujols. Bueno, Johnny, saludo. Yo conozco a Johnny muy jovencito. El jovencito, ¿verdad? Claro que okay. Sí. Claro. Un hermano menor. Johnny, Joselito y tú se han referido a los diferentes secretarios generales que ha tenido el PLD históricamente. Tonito Abreu respondió al perfil de la creación del partido, Rafael Alburquerque al desarrollo, Lidio Cadea al tema de la estructuración del partido, José Tomás fue un cisma que hubo entre una rebeldía entre el partido y el gobierno, la base votan a José Tomás y ya Reinaldo responde mal, secretario general del gobierno, digo, de la función desde el gobierno, ¿verdad? Charlie Mariotti, vamos a decir que es un secretario general que nace a raíz del tema de la división del partido. Indiscutiblemente que Johnny Pujols, de ser el secretario general del PLD, tendrá que jugar un rol preponderante en términos de la construcción y de las estructuras, pero además de generar una confianza hacia afuera. ¿Cuáles cosas cree Johnny que son preponderantes para conectar a la población con un PLD que en cierto modo ha recibido unos ataques, pero que en la práctica día a día el gobierno se encarga de recordarle a la población que ese PLD fue en 20 años que creó la República Dominicana? Bueno, primero, de nuevo reiterar, la labor más importante que va a tener, o el perfil más importante del secretario general, es uno que se encargue de una labor refundacional. El 10º Congreso es un congreso refundacional del partido. Tenemos que verlo así, porque de otra manera estamos caminando en la dirección incorrecta. El PLD, como tú dices, hay gente que nos decía, bueno, tenemos que evaluar el PLD desde la división, desde el 2019. Sin embargo, yo creo que no, que la campaña de descrédito contra nuestro partido comenzó en el año 2017 con la Marcha Verde. Nosotros nunca dijimos nada, no porque la Marcha Verde fuera mala en sí, sino porque en realidad una aspiración legítima de la sociedad, que era la búsqueda de más transparencia, fue aprovechada políticamente por el PRM para desacreditar al PLD. Y con eso tratar de destruir o de desconectarnos del legado de la obra de gobierno que tuvo el PLD en 20 años, que es correcto. Y digo en 20 años porque fue el PLD. ¿Qué nosotros tenemos que hacer para volver a reconectarnos con esa sociedad después de lo que ha sucedido? Uno, nosotros tenemos que tener una marca de transparencia. Hay que hacer un rebranding del partido. Evidentemente nosotros tenemos que refrescar la marca, porque eso uno lo estudia y hay... No sé por qué nosotros dejamos de hacerle caso a las herramientas científicas que existen para saber lo que sucede en la sociedad, porque hay instrumentos para eso. Nosotros tenemos que darle la lectura correcta, porque eso está ahí.
y construir otro tipo de diálogo con la sociedad. Nosotros tenemos que ir a hablar con la gente porque es que nos acostumbramos a tomar el camino fácil y no nos hemos dado cuenta que ya nosotros salimos del gobierno. Eso no solamente le pasa al PLD, le pasa a todos los partidos. El PRM está pasando por lo mismo ahora mismo. En este momento, quiero decir. Hay partidos aquí, un partido pequeño, que para no hacerle propaganda, o lo puedo decir, Opción Democrática, que tenía un cuerpo de delegados que se llamaba Guardianes de la Democracia, ejemplares. Entonces, el PLD tiene que volver a hacer eso, porque nosotros no podemos hacerlo. Pero nosotros además sabemos caminar ese camino porque lo hemos caminado. La lucha más importante de cualquier partido en este momento debe ser en contra del clientelismo. O sea, el clientelismo es el enemigo número 1 de la democracia dominicana. Nosotros no podemos seguir viviendo en un país donde se gaste tanto dinero para ir a cualquier posición electiva, donde los procesos políticos sean tan costosos. Y hay que reconocer que el PLD en cierta medida contribuyó con eso. Hay que reconocer que contribuimos con eso. Pero eso tiene que terminarse. Y además porque en este proceso electoral llegó a cotas que no se habían alcanzado históricamente nunca. La cantidad de recursos que se movieron y la desigualdad de recursos con la que operaron el partido de gobierno y los partidos de oposición era notoria. Nosotros ya tenemos que ponerle fin a eso. Y además porque eso está afectando la calidad de lo que elegimos. El Congreso de hoy tiene más o menos calidad que los congresos anteriores. El Senado de hoy tiene más o menos calidad que los senados anteriores. Yo siento que ha habido una degradación del quehacer político, no solamente en el PLD, sino en la República Dominicana. Y que se debe sobre todo a ese uso desmedido de recursos, en muchos casos de recursos públicos, y en otros casos de la manera que sea es cuestionable. Entonces esa tiene que ser una lucha, una bandera de nuestro partido, y volver a abrazar causas, porque los dominicanos siguen aspirando a que nuestra sociedad sea más transparente, sea más sostenible, que garantice desarrollo con equidad, con justicia social. Y esas son banderas del PLD, porque nosotros tenemos que abandonarlas. Tiene que estar en nuestro discurso. El hecho de que los partidos en República Dominicana ideológicamente se hayan desconfigurado, es decir, que no hayan fronteras ideológicas entre ninguno de los partidos, no implica que no podamos construir una agenda programática mínima, un conjunto de cosas en las que creemos y que promoveremos y que practicamos, desde el punto de vista del quehacer político, pero también desde el punto de vista del quehacer de gobierno. Entonces nosotros tenemos que tener esa agenda y tenemos que construirla, porque ese es el diálogo con la sociedad. Y tener un dirigente que se diferencie de los demás, porque lo primero que una persona ve de un partido es la calidad de sus dirigentes, más que el color, más que la bandera, el comportamiento de sus dirigentes. Entonces yo creo que ese es el camino. Elvis Lima, su pregunta. Johnny, buenas tardes, qué bueno que estés con nosotros. Johnny, el PLD ciertamente hizo un proceso interesante cuando inició ese proceso de apertura. Creo que el PLD fue de los primeros partidos que rompió con esa parte ideológica, porque pasó de ser un partido de cuadro a masa. Inclusive algunos dirigentes se cuestionaban de que tenía que volver a sus raíces por el tema ideológico. De llegar a la Secretaría General, usted entiende que el PLD se cualquierizó con ese proceso de apertura que tuvo en esa conversión de cuadro a masa. Entraron todos. Llegaron mucha gente, muchos dirigentes que vienen de abajo con la formación, los cursillos, lo que era el PLD como paradigma, como visión ideológica en el país. Eso se rompió porque se abrió tanto la ventana que entraron todos. ¿Cómo rescatar esos principios o valores? ¿Volver al método viejo o hacer un híbrido? ¿Dónde usted se inscribe? Bueno, yo lo voy a repetir de nuevo, pero es más o menos hacer un híbrido. Rectificar errores, recuperar prácticas que nosotros perdimos, incorporar prácticas que necesitamos tener ahora. Los por ejemplo. Los círculos de estudio no. Los círculos de estudio no, porque nosotros no estamos en la misma época en la que se implementaron los círculos de estudio. Ahora la formación política sí. Tienen que haber ciclos de formación en el PLD. No puede ser que nosotros tengamos un dirigente que tiene una vocación para el servicio público municipal, por ejemplo, que va a aspirar a regidor o alcalde en el futuro, y no tenga una formación mínima de qué significa el trabajo que va a hacer como regidor, qué significa la municipalidad, cómo se planifican las ciudades, cuál es el problema del tránsito. Esas preocupaciones de los ciudadanos él las tiene que tener contestadas. Claro. Pero además de eso, cualquier persona que vaya a ejercer una función orgánica dentro del partido, directiva, de presidente de comité de base hacia arriba, tiene que tener un ciclo de formación
ejercer esa función adecuadamente. Y mientras más para adelante, más para arriba en la escalera de mérito del partido esté, pues tienes que tener un nivel de formación superior, mayor. Igual, si alguien tiene una vocación para el Congreso, para hacer leyes, tiene que formarse para eso. Y nosotros tenemos la responsabilidad de formarlo. Es más, la ley de partido dice que nuestra escuela de formación tiene también que concientizar a los ciudadanos. O sea, nosotros tenemos que educar a los ciudadanos sobre los problemas que le afectan. Y eso hay que hacerlo, o sea, eso está claro. Eso significa que hay que volver a los círculos de estudio y estudiar organización y disciplina unido, bueno, tal vez, pero no es de eso que estamos hablando, es de formación actualizada, lo que hoy necesita un dirigente político, dependiendo también del tipo de vocación que tenga para el servicio público. Erinia Peralta. ¿La escuela existe también? Sí, la escuela existe, como muchas cosas que existen en nuestro país, pero tenemos que ponerla a funcionar mejor. Ok. Erinia. Johnny, un placer esta conversación. Un honor. Una pregunta difícil. Bueno. Mentira. Yo hace un momento hablabas de que, o sea, citabas lo que había dicho el presidente Danilo Medina en cuanto a la forma de oposición. Él dijo que se acabó el tiempo de la oposición light. Tú estás aspirando a secretario general del partido y mencionabas el estilo de oposición que entiendes debe hacer el PLD, de tocar las puertas de la gente y explicarle las situaciones que van ocurriendo en el país. El presidente Abinader ha anunciado un conjunto de reformas. ¿Cuál tú crees que debe ser el rol del PLD en este contexto de todas estas reformas de cara al anuncio que ha hecho el presidente? Esa es una pregunta. Y la segunda es, ¿a ti no te parece que tú hablabas de estructura? Y en esta semana también tuvimos a Jaime David Fernández Mirabal, que también decía lo mismo, el PLD tiene estructura en todo el país, pero ¿no crees tú que un reto del PLD ahora es que justamente esa estructura, creo que lo mencionaste, pueda vincularse con la sociedad? O cómo esa estructura interactúa con la sociedad. Y en ese sentido, ¿qué propones tú para mejorar la relación partido-sociedad del PLD? Bueno, la primera pregunta, evidentemente el rol opositor es un rol crítico. Crítico quiero decir que critica. Nosotros tenemos que partir de que cuando el presidente Abinader estuvo en la oposición, había dicho que en República Dominicana, antes de hablar de reforma fiscal, había que mejorar la calidad del gasto público, pero en su gobierno la calidad del gasto se ha empeorado drásticamente. Nosotros tenemos 100.000 empleados más en la nómina pública. Nosotros hemos visto la desaparición y la degradación de servicios públicos que son esenciales, como el 911, como los programas de asistencia social que han tenido varios escándalos. Entonces, yo creo que nosotros tenemos el deber de, cuando digo que tenemos que salir a tocar la puerta de la gente, decirle a cada ciudadano cómo que va a afectar a su vida cotidiana esa reforma fiscal, qué es lo que significa esa reforma fiscal, porque la mayoría de la gente no lo comprende. Y mucha gente incluso puede pensar que le está yendo mal en su casa, porque a él le está yendo mal, y que el país está bien, porque además somos presa de lo que vemos en las redes sociales, de lo que vemos en la televisión. Entonces hay que explicarle que no, que las decisiones que toman los dirigentes políticos que gobiernan pues afecta su vida, y cómo afecta su vida y cómo va a afectar su vida las próximas decisiones. Y a ese tipo de oposición es que me refería. Y la segunda pregunta, Erinia, era lo del partido ¿cómo nos vamos a conectar con la sociedad? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es reconocer que la sociedad se ha transformado mucho. Nosotros a veces hablamos de los gremios y de muchas cosas que fueron importantes durante la Guerra Fría en otra época, pero que han ido perdiendo vigencia. No es solamente los partidos, cualquier forma de militancia social se ha reconfigurado. Ya la gente no quiere ser monja tampoco, ni sacerdote. Cualquier cosa que implique un nivel de sacrificio muy elevado, pues la gente lo piensa 2 veces. Y entonces tenemos que comprender eso y asumir también otro tipo de preocupaciones que le importan a la gente. Nosotros, por ejemplo, no nos hemos planteado seriamente cuál va a ser el efecto que va a tener la inteligencia artificial en el empleo. O sea, cómo va a afectar la vida de los dominicanos. ¿Estamos nosotros preparados como sociedad para eso? Ese tipo de discusiones hay que tenerla. Claro, eso parece muy académico, pero el rol del dirigente político es precisamente cosas que parecen difíciles para la gente entenderla. Educar a la población. Juan Bosch decía que el nivel de conciencia política del pueblo dominicano era baja y que por eso la formación era necesaria. Entonces, yo tal vez lo repita muchas veces porque es que soy un abanderado y creo que eso es fundamental. Y por otro lado, nosotros tenemos que abrazar causas, ponernos al lado del pueblo dominicano con causas que son la lucha por la sostenibilidad ambiental. No puede ser que el PLD nunca en ASUA se haya pronunciado sobre la barcaza de los negros o sobre por qué hay una cementera en un parque nacional. O sea, por lo menos pronunciarse sobre eso. ¿Por qué no nos sentamos con la comunidad a
preguntarnos cuáles son sus preocupaciones y acompañamos a las comunidades. Es decir, ese es el tipo de partido en el que yo creo y el tipo de liderazgo político que tiene que ejercer el PLD en el día de hoy. Nilda Laniz, su pregunta para Johnny Pujols. Sí, bueno, pues buenas tardes, bienvenido. La sociedad se pregunta que por qué todavía los partidos de oposición se mantienen como si estuvieran rumbo a las elecciones, con declaraciones que muchas veces no son para edificar y cosas así que, bueno, pues son preguntas que se hace la sociedad. Y en ese sentido, el presidente del PLD hizo recientemente unas declaraciones donde pues muchos se sorprendieron de que él dijera que se iba a trabajar para sacar las ratas dentro del partido. Entonces yo quisiera saber si usted está de acuerdo con esas declaraciones, si usted entiende que es así, que quedan ratas en el partido, o que ya salieron, o que están en otro partido, y que usted nos dé su punto de vista sobre el tema. Bueno, el problema tú hiciste una observación inicial antes de la pregunta. Y fue por qué razón los partidos políticos, mencionaste lo de oposición, pero eso pasa en todos los partidos, se quedan en discusiones vanas alrededor de cosas que no son importantes para los ciudadanos. Y es correcto, porque los políticos a veces tendemos a hablar entre nosotros mismos y pensamos que esas preocupaciones políticas sobre quién va a ocupar cuál posición, qué dijo fulano, qué piensa fulano de tal cosa, son las importantes y a los ciudadanos eso no les interesa. Yo creo que esas declaraciones no son las más importantes en este momento, no son relevantes, no. Eso es parte de la discusión interna de un partido, pero no es una preocupación de los ciudadanos dominicanos. Yo creo que nuestro partido, en efecto, tiene que revisar su nómina dirigencial, tiene que dotar de mayor calidad a la dirigencia, tienen que haber procesos institucionales mucho más transparentes que permitan que cada quien sepa que cuando ejecuta sus tareas y hace sus trabajos va a tener una recompensa y va a escalar dentro del partido, sobre todo aquel que quiera hacer carrera política. Y evidentemente hay gente que ya ha agotado su ciclo, ha dado lo que tenía que dar a nuestro partido y ya no tiene el interés de continuar por cualquier razón. Y bueno, ese es su derecho. Y yo creo que los procesos solos van descartando y poniendo a cada quien en su lugar. Pero lo importante para los ciudadanos no es eso. Lo importante es que sepan que van a tener un PLD fuerte, contando una historia diferente y acompañando al pueblo dominicano. Eso es lo que queremos construir. Johnny, el 9º Congreso Vidó Medina llamó mucho la atención. El PLD sale del poder, el PLD pues convoca este congreso, se lleva a cabo con éxito. Vimos muchos jóvenes sumarse al PLD. Yo fui testigo en una actividad, vi una cantidad enorme de jóvenes que entraban a las filas del PLD en una de las tantas actividades del Congreso. ¿Cuáles temas, cuáles considerandos en el 9º Congreso se quedaron por fuera, que ustedes están tomando en cuenta ahora como prioridad en este 10º Congreso? El 9º Congreso fue muy amplio en términos de la calidad de la discusión y de la amplitud de los temas que se trataron. La verdad es que yo creo que el problema radica en que no logramos o no nos ha dado el tiempo de implementar todas esas decisiones que emanaron del 9º Congreso. Okay. De hecho, hay cierta conciencia al respecto y por eso los temas son básicamente los mismos y probablemente la mayoría se queden como tareas pendientes para este 10º Congreso. Ahora, tú hiciste una acotación sobre la cantidad de jóvenes que ingresaron al PLD y yo quisiera decirte algo. La verdad es que nosotros deberíamos preguntarnos, ¿realmente esos jóvenes que ingresaron al PLD querían ser miembros del PLD o quieren construir una carrera política? Porque tal vez, o muy probablemente, una gran parte de ellos estaban esperando otra cosa, además de ser miembro del partido nominalmente. Y ahí hay un fallo de nosotros, es decir, nosotros tenemos que darle tareas, darle formación y luego darle tareas. Ellos tienen que ser parte de algo, la gente no quiere ser miembro de algo. Porque eso además tiene perjuicios, o sea, usted en un partido tiene perjuicios, es un rol de militancia e implica sacrificios personales y de mucho tipo. Para darle una idea, todos los miembros del Comité Central del partido, que son 1.271, son PP, según una resolución de la Superintendencia de Bancos, o sea que hay riesgos asociados a la actividad política en esta época y en nuestro país. Entonces, nosotros que le estamos pidiendo ese nivel de sacrificio a los jóvenes que ingresan al PLD, deberíamos también darle la oportunidad de que ellos desarrollen una carrera política, formarlos y darles tareas y permitirles crecer. No solo recibirlos, sino también, ¿verdad?, instruirlos. Instruirlos, educarlos. El mérito más importante que tuvo el PLD, que se fundó en 1973, fue que construyó una identidad fuerte y educó una generación de jóvenes que dirigieron el país con éxito.
por 20 años. Eso lo tenemos que volver a hacer. Johnny, invita a tu gente que te escucha, que te ve a través de Altiz, de Claro, de YouTube, que nos escucha en cada rincón de República Dominicana, a que sean parte, esos PLDistas, que sean parte de este 10º Congreso y, ¿por qué no?, a que voten por ti. Claro que sí. Bueno, a todos los compañeros de nuestro partido que creen que, a pesar de lo delicada de nuestra situación, el PLD sigue siendo el partido para servir al pueblo dominicano. Es un instrumento que no podemos regalar, es un tiempo, un sacrificio personal de cada uno de nosotros, de nuestra familia, de nuestra historia, con la que se ha construido ese partido. Que sepan que en mí tienen un aliado, que yo creo en lo mismo que ellos creen y que vamos a echar esta pelea juntos para comenzar a construir junto al pueblo dominicano otra historia. Y a todas las personas que ven en el PLD ese instrumento, decirles que muy pronto también tendremos las puertas abiertas para que ellos puedan ayudarnos a reconfigurar, a reconstruir ese partido. Johnny Pujols estuvo con nosotros en este jueves en el Gobierno de la Tarde. Así que gracias por estos minutos, Johnny. Te apreciamos mucho. Gracias. Pero te apreciamos por lo que significas como profesional, como político, y yo creo que el PLD también va a saber reconocer esas cualidades y esos valores que tú tienes.